Seguramente entraste a este video por el título, ¿cierto? Cuando yo tenía aproximadamente 7 u 8 años, mi familia tomó más de la mitad de mis juguetes, armó una montaña con ellos y les prendió fuego. La razón por la que ellos hicieron esto es porque esos juguetes eran del diablo. Hoy quiero hablar cómo ciertas creencias extremas pueden afectar la cosmovisión de la vida de una persona y cómo este tipo de cosas pueden generar un impacto permanente en la vida de las personas. Este video va a estar heavy y tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, entonces como les venía diciendo, cuando yo tenía aproximadamente 7 u 8 años, mi familia en términos religiosos empezó a llegar a los pies de Dios. Y esto suena muy lindo, como que, pues madre, llegó la salvación a esta familia. Pues no, mi ciela. Lastimosamente el fervor y el extremismo religioso se mezclaron en nuestra vida cotidiana y empezaron a pasar un montón de cosas que empezaron a formar patrones de identidad desde el extremismo y desde el fanatismo religioso en todos nosotros. A lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias y crueldades en nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que toman un pensamiento, una idea, una impresión o una mala interpretación propia o de alguien más y la convierten en ley. De hecho, el fanatismo tiene un poco de estudio científico. Hay ciertas conexiones neuronales que hacen que uno actúe como un fanático. Y nadie está exento de esto. Por eso estoy haciendo este video, porque yo quiero que todos analicemos que somos fanáticos en potencia, que podríamos convertirnos en fanáticos y cómo identificar este tipo de cosas en nuestra vida. Nuestro cerebro siempre está tratando de convencerse de la opción que sea más cómoda para nosotros o que se ajuste a nuestra propia realidad. Entonces empieza a generar algunas conexiones por allá en las que toma lo que no encaja con nuestros ideales y trata de cambiarlo y moldearlo a algo que nos haga sentir un poco más cómodos. Y por otro lado, exalta lo que sí nos hace sentir cómodos, las cosas con las que nosotros sí vibramos. Y comenzamos a crear unos mecanismos desde los cuales surge una habilidad impresionante para caer en estereotipos y prejuicios que llevados al extremo empiezan a crear conflictos muy grandes en nosotros mismos y en nuestro entorno. A este punto del video yo quisiera pedirles algo. En este video va a haber chismecito time, por supuesto que sí, pero también va a haber algunos tecnicismos que a mí me parece importante traerlos y ponerlos sobre la mesa para poder entender un poco de cómo funciona el fanatismo, cómo se desarrolla y qué afecta en el cerebro. Así que si me pueden soportar un poquito con algunos tecnicismos que voy a tratar de explicar de la mejor manera posible porque los estuve investigando mucho para poder hacer este video, les agradezco un montón. Cuando se repite muchas veces una mentira y nuestras neuronas empiezan a repetir el mismo patrón una y otra vez, pasa algo en nuestro cerebro y es que se crean conexiones permanentes que se conocen como redes neuronales. Estas conexiones son muy difíciles de quitar porque empiezan a formar parte de nuestra identidad y es ahí donde nace el fanatismo. Para conocer un poco más a profundidad del fanatismo hay que conocer un concepto que se llama disonancia cognitiva. Esto me emociona muchísimo. Disonancia es la incomodidad que sentimos cuando nuestra mente tiene dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. Por ejemplo, hablando de fanatismo, cuando una persona refuta un punto de vista que va en contra de alguna de las ideologías de una persona fanática, esta persona crea una disonancia que hará que sienta una fuerte incomodidad e incluso mucho enojo porque su mente lo está tomando como si fuera un ataque personal, cuando realmente no es un ataque personal, simplemente se está refutando una idea. Nuestra mente siempre está buscando el confort, por lo tanto, cuando alguien nos hace cuestionar nuestros propios ideales y dogmas, esto se refleja en coraje. Si el argumento que se usa prueba algo que va directamente contra su idea, ese mismo sentimiento de incomodidad hará que la persona se vea forzada a generar creencias nuevas tratando de acomodar la realidad a su propia conveniencia. Y esto nos puede pasar a todos, ya que la naturaleza del ser humano siempre va a tratar de aferrarse a las ideas, conceptos y estilo de vida que sea más cómodo para cada quien. Así que si caemos muy seguido en esto de la disonancia cognitiva y el hecho de sentirnos atacados a nivel personal cuando alguien simplemente nos está refutando una idea, estamos cayendo en el terreno del fanatismo. Y no solamente eso, sino que el método más distintivo de un fanático es tratar de desviar la atención cuando alguien pone en evidencia su idea. Vamos a poner un ejemplo político para dejar de hablar de religión.
Hay dos personas hablando de ideologías políticas diferentes y uno le dice al otro, oye, ¿viste que tu candidato está acusado por fraude y corrupción? Si la otra persona es un fanático político, no va a refutarle esa idea con un argumento válido o con evidencia. Se va a enojar y va a empezar a desviar la atención de ese argumento, tratando de culpar al otro candidato o a los otros candidatos. Pero todos hacen fraude, ¿por qué no los criticas a ellos también? Porque tienes siempre que estar atacando a mi candidato. Fanatismo. Ok, habiendo ya explicado todos los tecnicismos que quería explicar en este video, volvamos a retomar el tema de las Barbies y otros ejemplos relacionados. Yo soy alguien que tuvo que pararse frente a frente con el fanatismo religioso heredado. Y desde esa posición yo quiero decir que el fanático, en este caso religioso, no es consciente del daño que le está haciendo a las personas a su alrededor. Sobre todo cuando esas personas a su alrededor son niños que no entienden los ideales, las preferencias religiosas o políticas que tienen los adultos de su casa. Para el fanático, en este caso religioso, todo lo que no puede comprender es del diablo. Y con el ánimo de alejar el diablo de su círculo, empiezan a construir muros y empiezan a aislarse de la gente. El problema del fanático es que su vida se convierte en una constante de idolatrar tradiciones sin cuestionarlas. Allí no hay amor ni comprensión, únicamente tradición. ¿Por qué? Porque se está defendiendo una idea con la vida, aunque eso suponga enfrentarse a su propia familia, aunque eso suponga aislarse del mundo entero y mantener fuera de su muro la maldad que ellos consideran percibir en los demás. En el caso del fanático religioso, ellos creen firmemente que Dios piensa como ellos. Y aquí hay algo muy importante que cualquier persona fanática realmente ignora, no es consciente, y es que la represión genera rebelión y muchos traumas, que realmente lo único que logran es lo opuesto a lo que ellos querían generar en su entorno. En el pasado, los religiosos llevaban a las personas a la hoguera, literalmente, por delitos religiosos como traición, herejía o brujería. Hoy en día existen unas hogueras un poco más simbólicas, como el holocausto de las Barbies que me hicieron a mí cuando tenía 7 años, o simplemente meten a la hoguera relaciones familiares, relaciones sociales, de trabajo incluso. Todo esto se hace porque cuando una persona no comprende algo, lo más fácil es satanizarlo. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando yo empecé terapia psicológica, alguien me dijo como, pero tú para qué vas allá, si tú no necesitas eso, tú tienes a Dios. Ir a terapia es invalidar el poder de Dios en tu vida. Ahí yo dije, fue madre, yo no puedo seguir reproduciendo este tipo de patrones de pensamiento en mi vida, porque simplemente es absurdo. Hay algo que yo quisiera decir en este momento y es que yo una vez escuché a una persona decir, los jóvenes de hoy en día no es que no amen a Dios, pero están muy peleados con el sistema eclesial porque están cansados de sentirse presionados a seguir un montón de reglas absurdas que no tienen sentido, un montón de gente señalando y criticando por cualquier cosa que la persona haga o sea. Y honestamente que se vuelve muy tedioso tratar de soportar a una persona que está tratando todo el tiempo de moldear lo que uno es a lo que ellos quisieran que uno fuera. Así que el fanatismo envenena el corazón de quien lo padece y también de las personas que lo rodean. Yo considero que el problema no es la religión en sí, sino como las malas interpretaciones y los sesgos pueden llevar a una persona al fanatismo y al extremismo. Hay una frase de Voltaire, no sé cómo se pronuncia, Voltaire, que dice lo siguiente: cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Eso suena muy duro, muy cruel, pero yo, como una fanática en rehabilitación, les puedo decir que sí, sí tiene cura, pero es muy doloroso. Si en algún momento tú llegas a deducir que estabas equivocado, que las cosas no eran como tú firmemente las creías, lo más probable es que te sientas muy mal, ya que por supuesto tu ego está siendo confrontado y también muy posiblemente sientas que toda tu vida ha sido un fraude, pero no, calma, no es así. Se siente así un tiempo, pero no necesariamente es así. Lo mejor que uno puede hacer en esos casos, y lo digo como alguien que ya lo vivió, es esperar a que la emoción pase. Obviamente uno se siente devastado y es normal,
y está bien sentirlo, pero cuando esa emoción pasa, lo mejor que podemos hacer es llevar nuestra mente a un modo de pensamiento lógico, tratar de dejar de apelar a la emoción y llevar la mente a modo lógico. Hay algunas formas de combatir el fanatismo y yo quiero decirte algunas que no son tan fáciles de hacer, más bien son muy fáciles de decir, pero que pueden ser el inicio de la desprogramación mental que necesitamos las personas que tal vez hemos crecido en un ambiente extremadamente religioso. También puede ser político o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las formas de combatir el fanatismo? Desconfía de los discursos emocionales, por más benévolos que parezcan. Las personas que saben cómo manipular masas, lo primero que van a hacer es apelar directamente a tu emoción. ¿Por qué? Porque cuando se apela a la emoción, se invalida la lógica y el razonamiento. Así que es mucho más fácil para una persona aferrarse a una idea profundamente cuando esa idea mueve fibras muy delicadas de la emoción. Así que si tú estás viendo un discurso y estás sintiendo que te está moviendo fibras muy profundas, desconfía. Otra forma de combatir el fanatismo es poner a prueba todas esas ideas que tenemos más arraigadas en lo profundo de nuestro ser, aunque esto suponga mucha incomodidad. Hacerte preguntas como yo por qué creo lo que creo, yo por qué pienso como pienso, yo por qué actúo como actúo, tratar de ir como río arriba, de dónde viene, cuál es la fuente, si tiene realmente una fuente válida o si simplemente es porque así me enseñaron y lo he hecho toda la vida y toda mi familia lo ha hecho así toda la vida, tal vez pueda ser un indicio de que no tiene un fundamento real. Hacer este tipo de cosas puede ser muy incómodo porque realmente es eso, incomodarse, salir de nuestra zona de confort, preguntarnos el por qué actuamos como actuamos y hacemos lo que hacemos no es para nada cómodo. Pero esto no es algo para sentirse mal, al contrario, si tú eres capaz de cuestionar todo lo que tú crees, todo lo que tú haces, o por lo menos lo que consideras que puede ser un arraigo de tradición y que no tiene un fundamento real, solo eso, solo el que tú seas capaz de cuestionarte ese tipo de cosas demuestra que tú sí puedes mover tus redes neuronales y eso significa que puedes resetear tu mente. Así que permítanme discrepar con el señor Voltaire con todo respeto, pero yo considero que el fanatismo sí puede tener cura y lo digo especialmente por mí. Hace unos años yo empecé a cuestionarme básicamente todo. Crecí en una familia muy religiosa, cristianos. Sigo siendo cristiana, pero pasé por un proceso de deconstrucción de muchas ideas que yo tenía muy aferradas y muy arraigadas y empecé a darme cuenta que la razón por la que yo pensaba de esa manera es porque pues así me enseñaron a pensar y nunca me lo cuestioné. Hay un libro que yo me leí hace aproximadamente 2 años, es este, se llama El corazón paternal de Dios y aunque yo sé que se ve muy lindo, la portada es hermosa, la manito de un bebé agarrando a su papá, todo, este libro realmente es muy potente. Este libro me llevó a hacerme unas preguntas muy incómodas y básicamente el libro trata de lo siguiente. Las personas ven a Dios como ven a sus padres. Así que si alguien tuvo un papá ausente, va a ver a Dios como un ser ausente. Si alguien tuvo unos papás autoritarios, fanáticos, sumamente cuadriculados, esa es la forma en la que ese niño va a ver a Dios el resto de su vida. Si tuvieron padres violentos, van a ver a Dios como un ser violento. ¿Por qué? Básicamente porque para un niño su máxima figura de autoridad es su padre. Y cuando tú empiezas a ser enseñado un poco sobre qué es Dios, qué es el creador del universo, qué es la máxima figura de autoridad de todos, qué es el padre de todos, y tu papá o tu mamá fueron personas que tal vez tuvieron una paternidad cuestionable, esa es la forma en la que tú vas a ver a Dios. Así que papás tienen una responsabilidad muy grande en sus manos. Yo por mucho tiempo vi a Dios de esa forma, como alguien que si no le gustaba algo simplemente lo iba a quemar, como el ejemplo de las Barbies, como alguien que si yo no me portaba bien o de la manera que él quería, me iba a castigar inmediatamente e inminentemente. Y como yo crecí con esa cosmovisión de Dios, entonces yo empecé a volverme una persona así, sumamente cuadriculada, sumamente cerrada, considerando que mi verdad era la única verdad. Y cuando me choqué con la pared y me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba, me pasó lo de la disonancia cognitiva. El tema es que gracias a Dios yo permití sentir esa incomodidad porque quería dejar de seguir viviendo bajo patrones heredados que yo ni siquiera entendía muy bien.
Hay dos tipos de personas a las que yo quisiera llegar con este video. Uno es personas que se identifican conmigo y que tal vez tuvieron una infancia o una adolescencia un poco permeada por el fanatismo y crecieron con patrones de pensamiento y comportamiento heredados desde esa posición, que tal vez hoy en día se están haciendo muchas preguntas y está siendo muy difícil encontrar respuestas. Simplemente quiero que se identifiquen conmigo y que sepan que no están solos en esto. Dos, a personas muy fanáticas que le han hecho daño a su entorno con ese tipo de actitudes, que sepan que hay una manera de desprogramar su mente, de vivir una vida libre, sin la cárcel propia que a veces el fanatismo nos crea internamente. Y no es más, eso es todo por este video. Por lo tanto, en este momento voy a comportarme como una influencer que no soy y les voy a pedir dos cosas. Uno, que si les gustó este video, le den like, lo comenten y se suscriban a este canal porque quiero seguir subiendo videos. Dos, que lo compartan con alguien que ustedes crean que pueda ser de mucha ayuda para ellos. No es más, chao. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos.